vamos a trabajar y presentamos procesos termodinámicos. Bueno, habíamos visto hasta la clase anterior respecto a las leyes de la termodinámica, la ley cero y la primera ley de la termodinámica. En esta primera ley de la termodinámica, lo que establecíamos era una relación para un sistema entre el calor que puede absorber o emitir con la expansión o compresión que puede realizar ese sistema, que vendría a ser el trabajo, y la variación de su energía interna. No aclaramos, pero vamos a aclarar en este detalle, que esta condición y esta primera ley se produce cuando la presión en el sistema permanece constante. Cuando la presión permanece constante, se le llama proceso isobárico. Recordamos que tenemos un sistema de signos, una convención de signos que respetar para aplicar esta primera ley. Cuando el calor ingresa a nuestro sistema lo vamos a considerar positivo. Cuando el sistema ejerce trabajo lo consideramos positivo. Y cuando el calor sale del sistema lo consideramos negativo. Y cuando sobre el sistema se aplica el trabajo, se considera negativo. Vamos a trabajar con tres procesos en los cuales se van a mantener constantes algunas de estas variables. Habíamos comentado anteriormente que cuando no hay interacción con el medio exterior y por lo tanto no hay transferencia de calor, no ingresa calor ni sale calor del sistema, por lo tanto la diferencia de calor es igual a 0, el proceso se llama adiabático. Ocurre eso cuando el trabajo permanece constante. ¿A qué nos referimos? Que no se va a expandir ni se va a contraer. Va a tener el mismo tamaño, va a respetar su mismo volumen. De ahí viene la palabra isocórico. Y cuando la variación de energía interna no se ve alterada, por lo tanto no hay un aumento en el movimiento promedio cinético de las moléculas que puedan producir un cambio de temperatura, cuando eso no ocurre, el proceso se lo llama isotérmico. En el primer caso, en el caso del sistema adiabático, cuando no hay intercambio de calor entre el sistema y entre el medio exterior, para nuestra primera ley de la termodinámica, la diferencia de calor va a ser igual a 0. Si matemáticamente la reemplazamos, obtenemos que 0, que en este caso sería el calor, va a ser igual a el trabajo más la variación de energía interna. Si yo esto lo despejo, voy a obtener la noción, la idea de que el trabajo que se realice sobre el sistema va a ir directamente implementado, esa energía va a ir directamente afectada a la variación de energía interna del sistema. En este ejemplo que tenemos acá puede parecer un poco que tiene mucha información, pero vamos a comentarlo brevemente. Tenemos un gráfico de la presión y el volumen. Tenemos la presión y el volumen graficados. Y tenemos acá dos curvas que representan unas temperaturas, la temperatura 1 y la temperatura 2. Y tenemos acá dos dibujos de sistema. El sistema como estaba inicialmente y el sistema como está al final. El sistema inicialmente tiene un determinado volumen y por lo tanto tiene una determinada temperatura. Ahora, si este sistema se expande, pero sin agregar calor, o sea que yo simplemente, por ejemplo, tengo este émbolo, supongamos que es una jeringa y simplemente empujo y lo corro, el émbolo, hasta esta posición, sin la necesidad de que absorba nada nuevo, ni energía calórica ni materia nueva.
¿qué ocurre? Va a ocurrir de que esas moléculas que se están moviendo por acá, cuando le demos más espacio se van a mover por un tamaño mayor. Por lo tanto, la velocidad y la cantidad de choques que va a producirse en ese espacio no va a ser el mismo que en un espacio mayor. La velocidad va a disminuir y la cantidad de choques que va a haber entre ellos y para con las paredes va a ser diferente. Entonces, podemos establecer de que en el caso 1, en el caso inicial, para un volumen más reducido, va a tener una determinada temperatura, pero cuando ese mismo gas se encuentra en un tamaño más grande, su temperatura va a disminuir porque tiene más espacio para generar lo que les decía del movimiento y de las colisiones. Entonces, les voy a mostrar esa idea en el gráfico. Tenemos un volumen 1 y tenemos un volumen 2 al que llega. Claramente va a tener una determinada temperatura, va a estar sobre la línea de una determinada temperatura, pero sin embargo, cuando se expande esto, su temperatura va a disminuir, o sea que va a dejar de estar en la temperatura 1 y va a estar en una temperatura más pequeña. Acá nos detalla que la temperatura 1 es más grande que la 2. Entonces, va a dejar de estar en la temperatura 1, que es una temperatura, supongamos, alta, y va a disminuir hasta una temperatura que sea menor. Va a ir, por ejemplo, a la temperatura 2. Y solamente esta sección, solamente este color morado, que va desde el punto 1 hasta el punto 2, es la representación gráfica de este sistema que es adiabático. Va a saltar de una temperatura alta a una temperatura menor y va a ir desde un volumen hasta un volumen más grande. En el proceso isocórico, donde el volumen permanece constante, por lo tanto no va a realizar trabajo, vamos a utilizar la primera ley y le vamos a reemplazar el 0 a el trabajo. Hacemos el reemplazo y como tengo un 0, nos va a dar por resultado que el calor que yo le entrego a ese sistema va a ir directamente, va a afectar directamente a la variación de energía interna. No va a ser ni que sea más grande ni que sea más pequeño, sino que va a directamente afectar la variación de energía interna. Entonces, sabemos que la variación de energía interna está relacionada precisamente con el movimiento, las colisiones, con la temperatura. Por lo tanto, si acá tengo un gráfico de presión y de volumen, estoy en un determinado volumen, por ejemplo, en este volumen, el volumen se mantiene constante, así que no se va a agrandar ni va a disminuir, va a seguir en la misma línea. Y va a estar primero en una temperatura, en una determinada temperatura, y cuando le agrego calor va a saltar a una temperatura mayor. Por lo tanto, el gráfico que va a tener un proceso isocórico es esta pequeña línea recta que va de 1 a 2 en color morado. En el proceso isotérmico, que es donde la temperatura permanece constante, lo que va a permanecer constante es la variación de energía interna. Por lo tanto, si yo reemplazo la variación de energía interna, que es igual a 0, en la ecuación de la primera ley de la termodinámica, lo que voy a obtener es que todo el calor que le entrego al sistema se va a aplicar en expandir ese sistema, en modificar su volumen. Como así, si yo le saco calor, también va a ocurrir de que ese trabajo va a hacer que se contraiga, ¿sí?, el sistema. Por ejemplo, como tenemos acá. Acá tenemos el estado inicial, donde tenemos un determinado volumen, y le agrego calor, y ese calor no va a aumentar la temperatura en un estado isotérmico, sino que lo que va a hacer es aumentar el volumen, sin alterar esa situación, sin alterar la temperatura, va a aumentar el volumen. O sea que de tener un volumen 1, vas a tener un volumen 2. El volumen 1 se plantea en una curva de temperatura, y después el volumen 2
se plantea en la misma curva de temperatura. Esto no significa que la temperatura sea menor. Estamos hablando de que esta curva que está acá tiene la misma temperatura. Toda esta curva, por ejemplo, representa, les invento, 25 grados Celsius. Entonces, va a tener un determinado volumen a esa temperatura y después, cuando aumente, su volumen también va a tener esa temperatura. Lo que sí va a modificar, que podemos observar, es la presión, porque acá va a estar una altura de presión y después, en el instante 2, va a tener una presión menor, pero se mueve siempre dentro de la misma temperatura. A esta curva, yo no les di nombre, les dije que correspondía a una única temperatura, se la llama isoterma. Acá está escrito en inglés, no importa, se la llama isoterma. Y este gráfico de esta pequeña curva que va de 1 a 2 en morado, representa los procesos isotérmicos. Como conclusión, el proceso adiabático lo recordamos como que la diferencia de calor, no hay intercambio de calor, o sea que el calor es igual a cero. El isocórico viene de volumen, entonces el trabajo es igual a cero. Isotérmico, la temperatura está íntegramente relacionada con la variación de energía interna, de hecho es uno de los factores como se pueden estimar. En el isotérmico, la variación de energía interna es igual a cero. Eso nos da la conclusión de que cuando tenemos un proceso adiabático, nuestra ecuación se va a reducir y va a quedar así, siendo más pequeña. Para un proceso isocórico también se reduce y va a ser más pequeña, y cuando es un proceso isotérmico también va a ser más pequeña. En el adiabático, la variación de energía interna es íntegramente relacionada con cómo se modifica el volumen del sistema. En el isocórico, el calor que yo le voy a dar o a quitar al sistema va a alterar íntegramente o directamente la variación de energía interna. Va a hacer que suba o baje la temperatura. Eso es muy intuitivo, es decir, le agrego calor, aumenta la temperatura, le saco calor, disminuye la temperatura. Y en el isotérmico, todo lo que yo modifico de calor, le agrego calor o le quito calor, lo que hago es transformar o modificar el volumen del sistema. Como un ejemplo, vamos a ver si sobre un sistema se le aplican 318 joules, cuál es la variación de energía interna si se realiza un proceso adiabático. Bueno, vamos a leer bien esto porque no nos da toda la información bien textual, así que tenemos que interpretarlo. Lo primero que tenemos que saber de este proceso es que es adiabático. Y eso que es adiabático ya nos viene a la cabeza de que el calor es cero. Listo. El calor es cero, o sea que solamente tenemos que trabajar dos ideas, la del trabajo y la energía interna. Por lo tanto, si es un ejercicio, una va a ser una incógnita y la otra va a ser un dato. Si sobre un sistema se aplican 318 joules, aunque no me esté diciendo esos 318 joules de qué son, da por sobreentendido que se están aplicando sobre el sistema. Y lo único que se puede aplicar sobre el sistema es el trabajo. Entonces le coloco 318 joules. Como es sobre el sistema, va con signo negativo. Entonces, una vez que obtenemos los dos datos del texto y la incógnita, cuál es la variación de energía interna, o sea que esta es la incógnita, vamos a pasar a resolver esta actividad. Escribimos siempre la primera ley de la termodinámica, identificamos el proceso es adiabático, así que al calor le coloco 0. En este caso nuestro dato es menos 318 joules de trabajo, lo reemplazo, y la variación de energía interna es nuestra incógnita. Una vez escrito todo, lo que hago es despejar la ecuación y obtengo como resultado que la variación de la energía interna va a ser de 318 joules. Completamente tiene sentido. ¿Por qué? Y porque dijimos que en un proceso adiabático todo lo que iba a estar, todo lo que se le iba a aplicar o que iba a realizar el sistema como trabajo iba a verse directamente relacionado con su variación de energía interna. Así que tiene todo el sentido de que el valor matemático, o sea, el valor en número, sea exactamente el mismo. Vamos a resolver este tipo de ejercicios en las actividades del PDF.